Con su venia, señora presidenta. Adelante. Señora secretaria, sea usted nuevamente bienvenida. La bandera del combate en contra de la corrupción ha sido uno de los temas torales de la actual administración. Lo venimos escuchando desde hace más de 18 años en boca del propio presidente. Y fue una de las grandes motivaciones de muchas mexicanas y mexicanos para darle un voto de confianza. Sin embargo, nos vemos en la preocupación y en la ocupación que lo dicho no se ha traducido en acciones reales y concretas que combatan realmente estos actos. La percepción que se ha venido generando es que este supuesto combate a la corrupción ha servido para destruir lo que gobiernos del pasado han dejado a este país, y no solo lo malo, sino también lo bueno. Ejemplos de esta persecución estéril lo hemos visto en la cancelación de diversos programas, proyectos y más recientemente en la eliminación de 109 fondos y fideicomisos. En todos estos casos se argumentó que estaban llenos de corrupción y fueron eliminados. Cabe destacar y reconocerle que si alguien conoce de este tema es usted, teniendo una brillante investigación llamada rendición de cuentas y fideicomisos, el reto de la opacidad financiera, donde usted propone una creación de la ley de fideicomisos, mas no la eliminación y la desaparición, porque si bien lo dice, la imagen más adecuada debería de ser no la de vidrios limpios, sino la de ventanas abiertas. Es por ello que durante la comparecencia del año pasado se le cuestionó también sobre el número de funcionarios públicos sancionados en actos de corrupción y denunciados en el programa de estancias infantiles y en el caso de la construcción del Naim. Su respuesta entonces fue, y cito textualmente, la Secretaría de la Función Pública no tuvo intervención de forma directa en la normativa que se emitió respecto al tema de guarderías. La función pública no tiene propiamente facultades para determinar el destino del presupuesto, por lo que evadió darnos las respuestas, aunque seguido a ello mencionó. Pero sí tenemos, obviamente, capacidades, facultades de investigación para los presuntos desvíos o elementos de corrupción que pueden estar vinculados a las políticas sociales. Por ello le pregunto, ¿qué resultados se han obtenido de la investigación de los presuntos actos de corrupción en el programa de estancias infantiles, en la construcción del extinto Naim? ¿Cuántos funcionarios públicos de alto nivel han sido sancionados y cuántos procesos existen por esta causa? Asimismo, Movimiento Ciudadano presentó en el mes de julio una denuncia ciudadana por responsabilidad administrativa ante la Secretaría de la Función Pública contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por negligencia, falta de transparencia y omisiones durante el manejo de la pandemia. ¿Cuáles son los avances que se tienen en la investigación por la denuncia que presentamos en contra del doctor Hugo López-Gatell? Por sus respuestas, gracias, señora secretaria. Para dar respuesta, tiene la palabra la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Muchas gracias a la diputada Ruth Salinas por sus preguntas, sus señalamientos y sus pronunciamientos al respecto de lo que estamos haciendo. Quisiera, precisamente en relación a lo que ella y los otros diputados han señalado al respecto de las adjudicaciones directas, en donde reitero una vez más que una servidora y la Secretaría de la Función Pública a nivel institucional prefiere los mecanismos competitivos, pero también entiende los contextos necesarios de urgencia para asignar por vía de la adjudicación directa, pues las compras emergentes, urgentes, para enfrentar la pandemia y, sin embargo, al mismo tiempo estamos con todo el compromiso de seguir fiscalizando, controlando y auditando y castigando a los que se aprovechen de estas necesidades tan importantes, estas necesidades de la emergencia.
Los números de contratos por adjudicación directa, aún con todo esto, aún con que sí reconocemos que se han tenido que dar adjudicaciones directas por la pandemia, aún con ello, los números de contratos por adjudicación directa han crecido mucho menos que con el gobierno anterior. En comparación del mismo periodo en 2019, la adjudicación directa bajó en un 31% respecto a las adjudicaciones directas que se dieron durante 2018, el último año del presidente Peña Nieto. En 2018 se dieron montos de 108.811 millones de pesos, y estas adjudicaciones directas bajaron a 74.000 millones de pesos, es decir, en un 31.8% de decremento, con la buena voluntad de la nueva administración del presidente López Obrador. Entonces, veníamos con esa lógica y esa convicción de eliminar, de minimizar, de reducir las adjudicaciones directas, y nos cayó la pandemia, donde evidentemente tuvimos que utilizar esta figura legal, pero que, repito, no ha sido sinónimo de corrupción. No estamos favoreciendo, sino al contrario, estamos pisando los intereses, estamos mermando los intereses de los monopolios de la distribución farmacéutica. Entonces, nuestras adjudicaciones directas sí han existido, pero no son sinónimos, nunca lo han sido ni lo serán, de corrupción, como sí lo fueron en el pasado. Respecto del tema de los fideicomisos, señora diputada Salinas, esto tiene que ver con, evidentemente, como usted reconoce y le agradezco, pues el estudio que hemos hecho desde hace muchos años de cómo se abusó de estas figuras que provienen del derecho privado, del derecho mercantil. Y como usted sabe, es muy diferente lo que ocurre en el derecho mercantil a lo que ocurre en el derecho público, porque mientras que una premisa del derecho mercantil es que todo lo que no esté expresamente prohibido por la norma es permitido, en el derecho público todo tiene que estar sujeto a control, a fiscalización y rendición de cuentas. Entonces, precisamente por ello, porque se permitió un desaseo total y un abuso absoluto del dinero público a través del presupuesto, o del dinero que emerge del presupuesto y que se encapsulaba en estos contratitos, en estos contratos de los fideicomisos, es que decidimos proponer una reforma administrativa para eliminarlos. Hay 4 mitos que yo quisiera señalar rápidamente al respecto de los fideicomisos. El primero es que se va a terminar con los apoyos a cultura, a deporte, a ciencia. Eso es falso y lo saben ustedes. Los objetivos de desarrollo están ahí y los programas van a continuar. Es falso a todas luces que vamos a eliminar los recursos destinados a cumplir con los proyectos, los programas y los procesos de desarrollo. En realidad lo que se va a terminar es, ya hemos dicho, el uso discrecional de las grandes transferencias al sector privado, y en el caso de los más de 15,000 millones de pesos que vía fideicomisos se entregaron a grandes empresas nacionales o transnacionales, también las vamos a limitar. El segundo gran mito de los asuntos de los fideicomisos es que ya no habrá dinero para los rubros tradicionalmente financiados a través de los fideicomisos. Es una mentira que ya no vayan a existir estos recursos para cumplir con los objetivos de los fideicomisos, porque ahí siguen los programas prioritarios y los programas presupuestarios que vamos a tener la posibilidad de controlar desde su concurso de ustedes, de los señores diputados. Entonces, lo que vamos a tener, por ejemplo, es mucho más fiscalización, mucho más control. Y el tercer mito es que va a haber más discrecionalidad, se decía también con la eliminación de los fideicomisos. Yo creo que es al revés, lo que vamos a tener es más transparencia, más posibilidad de control. Y finalmente el tema de que sin fideicomisos ya no vamos a poder financiar proyectos plurianuales, lo cual también es una falsedad,
porque la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como ustedes saben, en su artículo 50, permite perfectamente la ejecución del gasto a través de proyectos plurianuales. Lo único es que exige que haya evidentemente mucha motivación, que estén plenamente fundados, motivados, ampliamente justificados para que estos proyectos plurianuales puedan seguir su curso durante el tiempo necesario para dar solución a los objetos de estos programas presupuestarios plurianuales. Por su atención y disculpen la extensión, muchas gracias. Gracias. En el uso de la palabra para réplica, la diputada Ruth Salinas Reyes. Lamentablemente, el formato de su comparecencia, señora secretaria, no nos permite desarrollar un mayor diálogo con usted. No obstante, sepa que para Movimiento Ciudadano es muy importante conocer por qué algunos programas o proyectos en donde no se han documentado actos de corrupción se han cancelado y en los que sí se han documentado permanecen vigentes. ¿Cuál es el criterio que esta administración utiliza para tolerar o no tolerar los actos de corrupción? Se decía también que no se le quitara el apoyo a los niños y niñas con cáncer y seguimos teniendo a madres y padres de familia allá afuera esperando respuesta y solicitando se les ayude. Se decía también que no se ha eliminado el apoyo a las estancias infantiles y las madres y maestras de estas estancias infantiles siguen en tribunales peleando ese apoyo. Nos ocupa que la Secretaría de la Función Pública se haya olvidado de temas como el de Jaime Cárdenas, quien tras 107 días al frente del Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, presentó su renuncia acusando actos de corrupción en el organismo, manipulación de subastas electrónicas para beneficiar a ciertas personas y a la subvaluación de joyas y bienes ofertados al público. Las y los mexicanos merecemos saber que la secretaría que usted encabeza no se dedica a perseguir e inhabilitar a servidores públicos de bajo rango, que en muchos casos terminan siendo chivos expiatorios, y mientras que a los altos funcionarios no se les toca. ¿Y qué decir del caso de Pío López Obrador, hermano del presidente, quien recibió dinero de manos de quien iba a ser nombrado zar de la corrupción para la compra de medicinas del gobierno federal? Señora secretaria, cuenta con Movimiento Ciudadano para combatir la corrupción, que se dio en administraciones pasadas, pero también cuente con nosotros para combatir la que se da en la presente administración. Las y los diputados ciudadanos hemos trabajado desde antes de 2018 para dar una batalla frontal a la corrupción y no le negaremos la mano para acompañarle en el combate real en contra de los funcionarios que abusen de sus atribuciones en beneficio propio. Pero también quiero manifestarle y recordarle que las y los mexicanos queremos y merecemos autoridades comprometidas en su actuar y no en su discurso. Queremos funcionarios, funcionarias, administradores con acciones concretas y congruentes encaminadas a combatir y hacer frente a la corrupción y a la impunidad. Y en esa construcción estamos. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.